Buenas tardes a nuestros espectadores. Sean bienvenidos a la séptima sesión de Miércoles de Divulgación de la Ciencia, un evento realizado en el marco de la Jornada de Divulgación Científica organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Mi nombre es Eduardo Javier Villamorales y tendré el honor de fungir como moderador de esta sesión, en la que 4 expertos en la materia discutirán en torno a la siguiente pregunta. ¿Todos los investigadores pueden ser buenos divulgadores? Para darnos sus puntos de opinión respecto a esta pregunta, tenemos, como ya lo decía, a 4 invitados de lujo. Nos acompaña la maestra Estrella Burgos Ruiz, quien se ha dedicado por más de 30 años a la divulgación y al periodismo de la ciencia, principalmente en medios escritos y también en radio y televisión. Es editora de la revista Cómo Ves, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, autora de 5 libros de divulgación para niños y jóvenes y coautora de otros 6. También ha sido presidente de la SOMEICID durante el periodo 2007-2009 y recibió el premio La Ciencia y el Hombre de la Universidad Veracruzana por su destacada trayectoria en la divulgación de la ciencia y el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Jadair 2017. Además, forma parte del comité editorial de libros para niños y jóvenes del Fondo de Cultura Económica. Finalmente, comentar que la maestra Estrella Burgos ha impartido cursos de divulgación de la ciencia y periodismo científico para estudiantes y profesores en varias universidades del país y del extranjero. Bienvenida, maestra. También nos acompaña el doctor Jorge Joel Reyes Méndez, quien es biólogo y maestro en pedagogía por la UNAM, doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Manchester y doctor en Educación por la Universidad de Montreal. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Toronto, donde además fue becario doctoral en el Resource Center for Academic Technology y en el Education Innovation Laboratory, tutor en la línea de la Universidad Lesley en Boston y profesor invitado en la Universidad de Montreal. También el doctor Reyes Méndez recibió el premio a la docencia por parte del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud y el premio al libro de texto por parte de Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ha escrito libros y capítulos de libros en temas de energía, salud, educación, en el entorno digital, educación frente al COVID-19, aprendizaje 4.0, entre otros. Finalmente, comentar que el doctor Reyes Méndez es profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud en la UAM Xochimilco. Bienvenido, doctor. También nos acompaña el físico Sergio Errégules Ruiz Fuentes, quien es físico por la Universidad Nacional Autónoma de México, divulgador en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la misma institución. Es colaborador de las revistas Cómo Ves, Saber Ver y Milenio Semanal. Ha dictado conferencias sobre divulgación, escrito artículos y organizado exposiciones en el Museo de la Ciencia Universum. Asimismo, el físico Sergio Errégules ha impartido cientos de conferencias y cursos para divulgadores en México y el extranjero y es autor de más de 10 libros, 2 de ellos seleccionados para el programa de bibliotecas de aula de la SEP y 2 traducidos a otros idiomas. También fue ganador del 6º Premio Puebla de Cuento de Ciencia Ficción, otorgado por el CONACYT y el Gobierno de Puebla. Ha sido 2 veces finalista del Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo. Finalmente, comentar que el maestro Errégules Ruiz es profesor y miembro del Comité Académico del Diplomado en Divulgación de la Ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Bienvenido, maestro. Finalmente, nuestra cuarta panelista en esta sesión es la maestra Yolanda Mercader Martínez, quien es maestra en Antropología Social y Bibliotecología
Sus líneas de investigación son cine mexicano, cine y género y convergencia de medios. Algunas de las más recientes publicaciones de la maestra Mercader son De Camelia a Misbala, El narcotráfico, imágenes femeninas cinematográficas, El cine frente a la sociedad de la información, La mujer en el cine de la Revolución Mexicana, Mujer, memorias recuperadas, El derecho de Pernada en el cine mexicano, La construcción de la identidad homosexual masculina en el cine mexicano y Las mujeres científicas en el cine mexicano. Además, la maestra Yolanda Mercader ha presentado exposiciones de fotografía propia y ha coordinado exposiciones en diversos museos de México y Estados Unidos. Actualmente es profesora investigadora y coordinadora del área Cine y Género y Cinematografía y Producción Audiovisual de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Antes de proceder a darle el uso de la voz a nuestros 4 panelistas, procedo a comentarles cuál será la dinámica de esta sesión. Cada ponente tendrá hasta 10 minutos para exponernos sus ideas en torno al tema que nos ocupa en esta sesión. Una vez agotada esta ronda, pasaremos a las preguntas que formule el público. Por lo cual, le pido a nuestros espectadores que si durante el transcurso de la sesión tienen alguna duda o comentario, tienen alguna duda, pregunta o comentario respecto a algo que hayan planteado nuestros panelistas, pueden escribirlo en el chat de esta plataforma y nosotros procederemos a darle lectura para que nuestros panelistas den sus comentarios al respecto. Finalmente, procederemos a la etapa de conclusiones, en la cual cada uno de nuestros cuatro invitados tendrá hasta 5 minutos para ofrecernos sus consideraciones finales respecto al tema del día de hoy. Como comentario para nuestros panelistas y para que no tengan una mayor preocupación por el tiempo de su exposición, al faltar un minuto para que concluya su tiempo, aparecerá en pantalla un temporizador para que tengan una mayor orientación del tiempo. Sin más, procedo a darle el uso de la voz a la maestra Estrella Burgos Ruiz. Adelante, maestra. Muchas gracias. No sé si sea bueno que uno empiece, pero pues me tocó. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Solo quiero aclarar que ya no estoy en ningún comité editorial en el Fondo de Cultura. No sé qué pasó con esos comités, con los cambios recientes. Estuve, pero pues ya no me han llamado, así que supongo que ya no estoy. Y también decir que Sergio Herregules no es solo colaborador de Cómo Ves, es el coordinador científico de la revista Cómo Ves, una persona importantísima para esta revista. Y bueno, me da mucho gusto conocer a los otros 2 panelistas. Tengo muchas ganas de saber qué nos van a contar. Pues la pregunta, yo digo, pues sí, en principio, pues quien quiere aprender a hacer algo, pues si lo aprende bien, podría llegar a hacerlo bien, ¿no? El hacerlo bien, pues depende de según quién. Ese es otro punto que podríamos ver aquí. Muchas veces se da por sentado eso, ¿no? Que alguien que investiga, alguien que está en el quehacer científico, en la ciencia en acción, pues automáticamente será un buen divulgador. Y esto la verdad es que está sumamente equivocado. Y es muy simple ver por qué. Pues si en su formación no ha habido nada que le ayude a ser un buen divulgador, pues no tiene por qué ser un buen divulgador, a menos que aprenda a hacerlo. Sí tiene a su favor, para hacer buena divulgación, pues que conoce la ciencia y sabe cómo funciona, que creo que es comunicar qué es y cómo funciona la ciencia me parece que es una misión clave de la divulgación de la ciencia en cualquier medio. Pero, pues así como nadie nace comunicador, ni escritor, ni científico, pues uno lo aprende. Entonces, claro, un científico puede ser buen divulgador si se aplica a aprenderlo. Tiene eso que decía yo a su favor, que entiende qué es la ciencia y cómo funciona, pero puede tener la desventaja de que no sabe comunicarse con un público más amplio.
¿no? También ahí depende a quién le estamos divulgando la ciencia, ¿no? Pero en general, si no tiene experiencia en ese sentido, pues no será un buen divulgador, no tiene por qué serlo, no está en el plan que siguió al estudiar y al prepararse. Eso generalmente no está y no se imparte. Ahora, recientemente ha habido, bueno, de unos años para acá, esfuerzos en distintas universidades para formar a estudiantes en áreas de ciencias sociales y naturales como divulgadores, para que, por ejemplo, en medios escritos, que aprendan a escribir artículos de divulgación, cosa que también les va a servir mucho cuando se trata de escribir un artículo científico especializado o cuando se trata de conseguir recursos para financiar una investigación. Eso se ha estudiado ya mucho en varias partes del mundo, que el hacerlo de una manera más accesible a quien va a juzgar eso, a los jueces de ese trabajo, pues eleva las posibilidades de obtener el financiamiento y esta es una de las razones por las que se dan estos cursos. Yo recuerdo uno en particular que da la Universidad en Knoxville, en Estados Unidos, a estudiantes de doctorado. Y lo que les enseñan en ese curso es algo que a nosotros nos gusta mucho en la revista Cómo ves, es a contar historias. ¿Cómo puedes contar tu investigación como una historia? Y han tenido un éxito muy grande con estos formatos. Los estudiantes han aprendido a hacerlo y pues les ha ido mucho mejor con sus artículos. Hay otro ejemplo que es pues de un hombre que antes era biólogo marino y que ahora se dedica mucho a enseñar a especialistas cómo comunicar ciencia a públicos amplios, Randy Olson. Y, y él, bueno, ha escrito muchos libros, lo pueden buscar. En autoría y en coautoría, él dejó su trabajo, su definitividad de biólogo marino en Estados Unidos y se fue a Hollywood y tomó todos los cursos de guionismo, realización, actuación, porque él decía, pues ahí saben contar bien historias y él quería contar la historia sobre todo de la teoría de la evolución, era lo que le interesaba más. Pero después de eso aprendió mucho, mucho a comunicarse con especialistas y ahora lo contratan y le va muy bien para que les explique a personas que hacen investigación cómo pueden presentar sus investigaciones en un congreso especializado en forma de historia. Y el éxito ha sido espectacular. Yo recuerdo que contaba, creo que la primera vez que lo contrataron para eso, los del grupo que había hecho la investigación, la verdad no se sentían nada a gusto con esa idea, cómo vamos a contar esto en forma de historia, pero qué barbaridad. Pero los convenció, se tardó, pero los convenció. Y la verdad que fue una de las presentaciones más exitosas del Congreso en cierta medida porque la contaron como historia. Entonces es algo que se puede aprender. Eh, pero también aquí apunto según quién. Y según quién es más bien preguntar, según cómo entiende cada quien lo que es divulgar la ciencia, ¿no? Para algunas personas divulgar la ciencia es sencillamente poner las cosas claras y explicar los tecnicismos. Y eso yo diría que pues, es como lo mínimo, ¿no? O sea, si la divulgación no pone las cosas claras, pues no tiene nada que hacer. Pero es mucho más que eso, ¿no? Es toda una labor de comunicación y es una labor de invitar a tu público a conocer esto y a compartir esto. Y además le estás pidiendo que haga un esfuerzo para entender esto porque esto es complejo. Por más bueno que sea un divulgador, no puede hacer que la ciencia deje de ser compleja. Lo que puede hacer es acercarla, dar elementos para que el público pueda comprender ciertos conceptos, dar por supuesto elementos que le hagan interesarse por eso y sobre todo darle elementos que le hagan pensar vale la pena que yo me esfuerce en entender esto que es complejo, ¿no? Esa es una de las ciencias o artes más importantes, yo creo, de la divulgación. Entonces, había una discusión hace muchos años de quién debía divulgar la ciencia. Si los divulgadores, entre los que me incluyo, o los científicos. Y Luis Estrada, nuestro queridísimo pionero de la divulgación, contestó muy sencillamente que la divulgue quien sepa hacerlo bien, venga de donde venga. Y la realidad es que en el gremio de los divulgadores, pues venimos de muchos lados, ¿no? Tenemos gente que viene de
disciplinas científicas duras, ¿no? Como les dicen, como Sergio, que viene de la física, o gente que viene de la biología o de la química, pero también gente que viene del área de la comunicación, que viene del área de la filosofía, que viene de literatura. Pueden venir de muchos lugares y aprender a hacerlo bien. Entonces, pues no veo por qué no un científico no va a aprender a hacerlo bien si quiere. Si quiere, si quiere reconocer que para comunicar esto a un público más amplio que el que le rodea en su trabajo, necesita saber ciertas cosas. Necesita saber de comunicación, necesita conocer a ese público, necesita dominar el lenguaje o los lenguajes, dependiendo qué medio vaya a utilizar, pero desde luego dominar el lenguaje escrito. Mientras más literario ese dominio del lenguaje, más exitosa va a ser la divulgación que haga. Entonces, pues sí, claro, en principio, pues todos pueden, ¿no? Si se esfuerzan. Eh, yo me he topado de todo en mi larga vida de divulgadora y he encontrado algunas personas de la investigación científica que son magníficos divulgadores de la ciencia. Yo no sé por qué, pienso que por un lado porque son grandes maestros, son muy buenos profesores, que realmente capturan a los estudiantes, que realmente capturan la atención, que logran darles ese contexto en el que se desarrolla el conocimiento científico, que es muy necesario para entender su sentido. Y bueno, pues tendrán algunas otras cualidades, serán buenos oradores, no lo sé, pero puede coincidir que un muy buen profesor sea un buen divulgador, porque ya tiene un cierto manejo de los elementos de la comunicación. En el caso de la comunicación escrita, que es más el área donde yo me muevo, pues alguien que tenga una amplia cultura literaria, ¿no? Para escribir bien hay que leer cosas magníficamente bien escritas, de todo, de ficción, de no ficción, de ensayo, hasta cómics, decía un gran periodista científico inglés, Tim Bradford, ¿no? Para que uno aprenda a ver todo lo que puedes hacer con las palabras. Entonces, pues, alguien que se dedique a la ciencia, pero que también sea una gente con una gran cultura literaria, pues bien podría hacer sus pininos en la divulgación con cierto éxito, ¿no? La desventaja que yo creo que quizá tiene que vencer a alguien que sabe mucho de un área de la ciencia es que a veces el saber mucho de un área hace que a uno se le dificulte ponerse en el lugar de un público que no sabe nada de esa área. Eso pasa, ¿no? Que pensamos que los demás saben cosas que no saben, porque nosotros pues, estamos cansados de saberlas. Un ejemplo extremo que tenemos en la revista fue una vez que tuvimos una discusión con un autor que ya le habíamos publicado algún artículo, este era como el segundo artículo, un investigador, y le dijimos, no, mira, está bien tu artículo, pero entre las cosas que tienes que explicar es que es un neurotransmisor. Y se negó rotundamente. Dijo, no, porque eso lo sabe todo el mundo. Decíamos, no, pues no, no todo el mundo sabe que es un neurotransmisor. O sea, de veras, si quieres salir a la calle y preguntarle a los que pasen, vas a ver que no. Pues me niego, dijo. Entonces le dijimos, bueno, está bien, lo explicamos nosotros. No. Entonces nosotros dijimos, pues no publicamos el artículo, porque pues, nosotros trabajamos para el público, ¿no? Ese es un punto muy importante. Y a veces también pasa cuando la gente está dedicada al quehacer científico, que hay consideraciones como que va a pensar mi asesor de tesis o mi jefe de laboratorio si lo escribo así, ¿no? Porque durante mucho tiempo, ya mucho menos por fortuna, pero había una cultura en el ambiente académico de que la divulgación pues era como un divertimento en el mejor de los casos, ¿no? Y como algo poco serio en el peor, ¿no? El famoso efecto Sagan, ¿no? Que no lo admitieron la primera vez que quiso entrar a la Academia de Ciencias de Estados Unidos porque era un divulgador. Digo, era también un gran científico. O sea, Sagan sí pudo ser un maestrazo en las dos cosas, ¿no? Pero pues a sus colegas les daba mucha desconfianza eso de que fuera buen divulgador, ¿no? Y yo digo que además como era carismático y era guapo, pues entonces tenía mucho en contra en ese ambiente, ¿no? Pero ese es un ejemplo de cosas que pasaban y que en menor medida siguen pasando en la academia. Yo le mandé a Nemesio, que me invitó a este panel, una ponencia que presenté yo en el último congreso de la lengua española, que me pidieron que yo respondiera una pregunta parecida a esta, y la pregunta era,
es una obligación de los científicos divulgar la ciencia. Yo decía, pues no es una obligación, porque si fuera una obligación, entonces tendrían, a la par que tienen su formación científica, pues una formación en cómo hacer divulgación, y además no serían mal vistos por hacerla, ¿no? O por lo menos, pues a la hora de sus evaluaciones, de las que depende tanto el sueldo y el financiamiento de las investigaciones, pues tomarían en cuenta este trabajo. Pero sabemos que por lo menos en nuestro país y en muchos otros eso no pasa. Y los científicos que dedican tiempo a la divulgación, pues es porque quieren, porque les gusta y porque tienen ganas de aprender a hacerlo, pero saben que en términos académicos no les favorece mucho. Eso lo saben, entonces lo hacen un poco a pesar de este sistema. Entonces, por eso yo digo que no tienen obligación. ¿Quién tiene obligación? Pues el Estado tiene la obligación de promover la divulgación de la ciencia, la haga quien la haga, porque hay una cosa que se llama el derecho a la ciencia, que ya está consagrado en el tercer artículo de nuestra Constitución desde el año pasado. Y bueno, aquí me quedo porque ya me quedan nomás 12 segundos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Estrella, por ofrecernos sus consideraciones respecto a este importante tema. Destacar algo que usted comentaba, la divulgación de la ciencia debe girar en torno al eje central que es el público. Y al público le debe quedar claro todo aquello que se discute, aquello que le es importante y aquello que le interesa, aquello de lo que debe estar enterado sobre lo que ocurre en nuestro alrededor. Ahora pasemos, por favor, a darle el uso de la voz al doctor Jorge Joel Reyes Méndez para que nos ofrezca sus consideraciones respecto a al tema que hoy discutimos, que le recuerdo es, ¿todos los investigadores pueden ser buenos divulgadores? Adelante, doctor. Ok, gracias, buenas tardes. Sobre todo, pues agradezco mucho la invitación y sobre todo estar con personas que conozco de manera virtual, a Estrella y a Sergio. Realmente los admiro por la labor que han hecho. Yo reconozco en Sergio una persona estricta, muy cuidadosa del lenguaje, y la verdad es que yo le agradezco mucho porque eso ha hecho mucho por la ciencia, por la divulgación de la ciencia, como no tiene la idea tal vez, ¿no? Porque mucha gente demerita la divulgación de la ciencia precisamente porque piensa que es para el vulgo, ¿no? Para la gente que no sabe nada. En algunos lados, efectivamente, retomo lo que dice Estrella, en algunos lados se ha intentado hacer obligatorio la divulgación de la ciencia por parte de los científicos. Y bueno, esto tiene resultados nefastos, o sea, no necesariamente, así como un investigador no necesariamente es un buen profesor, porque no nos enseñan a ser profesores, tampoco un buen investigador necesariamente va a ser un buen divulgador, porque tampoco nos enseñan a ser divulgadores. Y sobre todo, bueno, en la UAM tenemos el modelo no puesto en práctica universalmente, digamos, en la UAM, de profesor investigador. Eso, en teoría, facilitaría la labor de divulgar porque solamente, digamos, no solamente estaríamos investigando, sino que tenemos la obligación de dar clase y además, pues, dedicarnos a tareas como es el contacto con la sociedad, la difusión de la cultura y de la ciencia. Sin embargo, esto nosotros mismos lo hemos minado en ese aspecto, lo hemos demeritado. Tan solo la cuestión de la dictaminación, si ustedes ven los criterios, a mí me da 880 puntos hacer un libro de divulgación, y si yo hago un artículo de alto impacto, ¿sí? Me da 3,300. Entonces ya comenzando por ahí, ¿qué va a preferir la gente hacer? Pues obviamente va a preferir dedicarse a ver si puede escribir 1, 2, 3 artículos en el año y hacer 1 o 2 libros de divulgación o hacer un buen intento por la divulgación de la ciencia. En la UAM no nos habíamos dado cuenta de la importancia que esto tiene hasta ahora, que estamos ya recuperando, tratando de salvar esta carencia, que es la de la divulgación de la ciencia. ¿Por qué? Porque nuestras propias criterios de dictaminación han socavado la figura del divulgador de la ciencia. Y efectivamente, como dice Estrella, al divulgador se le ve como una persona que no es científico y por lo tanto no tiene derecho a opinar o a formar parte de comités científicos. Sin embargo, ya a mí me gustaría que estos dictaminadores se enfrentaran a redactar un artículo que revisara Sergio. No se los van a aceptar, estoy segurísimo, ¿sí?
En este sentido, hay mucho, yo estaba leyendo el otro día a Juan Tonda, la clasificación que él hacía, la diferencia que decía, porque hay mucha confusión entre el periodista, el comunicador y el divulgador de la ciencia. Yo el otro día estaba leyendo a un periodista científico y decía, un artículo que él encabezó, decía, ¿sabías tú que tu hijo puede ser hijo de un novio que tuvo tu esposa antes que tú? Y después de leer la nota en que estaba basada en un artículo, decía, bueno, siempre y cuando usted sea una mosca de la fruta. Porque sí, o sea, el artículo estaba relacionado con las mosquitas que tienen la capacidad de almacenar de sus contactos anteriores en caso de que con quien se junte no tenga la capacidad reproductora. Y entonces sí guarda cierta cantidad, pero bueno, yo por eso decía, le falta decir que en caso de que usted sea una mosca, ¿no? Y ahí está, o sea, la carencia de este sentido de comunicación que tienen a ciertos periodistas, ¿no? O que se dicen comunicadores, que en realidad un comunicador debería ser, como dice Juan Tonda, por acá desde su definición decía, que es el comunicador público de la ciencia. Que me parece muy acercado, pero como él decía, también es muy rimbombante o muy complicado decir, yo soy un comunicador público de la ciencia, mucho gusto, ¿no? Este es un título profesional muy complicado. Sin embargo, me parece que la tarea del divulgador ha sido rescatada en los últimos años, sobre todo a raíz de, me parece, por ejemplo, de la serie de la ciencia desde México. Muchos de nosotros nos hemos inspirado en libros como estos libros de donde se da a conocer el trabajo, por ejemplo, los libros de bioquímica que escribieron Luis Peña y otros, que me parecen fabulosos, ¿no? Peña y Dreyfus, que escribieron un libro sobre energía, sobre bioenergética, por ejemplo. Yo hago que lo lean mis estudiantes, porque sigue siendo un libro tan bien hecho, vigente, de divulgación de la ciencia, muy serio, muy bien hecho. Entonces yo creo que la divulgación de la ciencia debería de comenzar en el salón de clases. Que no todo el investigador tiene la obligación, sí es cierto, pero yo como profesor también tengo entonces la obligación de dar a conocer, de enamorar a los estudiantes de la ciencia. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a dar una conferencia a una secundaria o a un bachilleres, ¿no? Me van a dar 20 puntos, no importa, porque yo sé que de ahí por lo menos alguno se va a interesar y le va a gustar el tema que yo estoy exponiendo. Y a lo mejor se va a interesar a la larga, pues por saber más o menos un poco más de ciencia, ¿sí? A mí el amor por la ciencia me surgió con mi maestro de la secundaria. Yo lo veía dar su clase de biología, cigarro tras cigarro en el salón de clase, ¿sí? En esos, entonces se fumaba en todos lados, y era fabuloso dar la clase. Yo decía, yo de grande quiero ser como o sea, yo quiero ser como él, o sea, yo quiero enseñar a hablar de la ciencia, así como él está hablándome de la biología. Y bueno, yo de ahí dije, yo quiero ser o químico biólogo o biólogo, algo que tenga que ver con las ciencias biológicas. Y entonces yo estoy seguro de que si nosotros fuéramos a estas escuelas, a la secundaria, a la prepa, a propiciar ferias de ciencias, a dar a conocer los avances, lo que yo leí sobre un investigador o sobre una investigación y darlo a conocer, yo creo que haríamos mucho por eso. Y yo creo que es la labor que han hecho revistas como Ciencias, como ves, una labor muy importante porque han mantenido un rigor y han permitido que quien quiera demeritar a la ciencia, baste con que lea uno de estos números de las revistas y se va a dar cuenta del rigor, de la riqueza, las actividades que proponen, por ejemplo, para el bachillerato, me parecen súper interesantes. Yo las retomo, aunque sea en el nivel de licenciatura, yo retomo esas actividades que proponen porque son muy, muy creativas, muy interesantes. Y efectivamente cumplen con esta tarea, una tarea que no cumple lamentablemente el investigador porque estamos empeñados en publicar artículos que van a leer a lo mejor 30, 40 personas, ¿sí? En lugar de tratar de escribir algo para pues, que lo lea la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque es lo que nos da puntos. Lamentablemente hemos caído en la cosa de leer el lado derecho de la carta, ¿no? Yo llego al restaurante y si no tengo mucho dinero, digo, me trae unos molletes con un café. Y acá leemos el lado derecho, ¿qué es lo que me va a dar más puntos? Bueno, voy a tratar de hacer eso, ¿sí? Lo que no me dé tantos puntos, pues eso mejor lo quito de mi agenda porque me va a quitar tiempo. Y entonces yo creo que tendríamos que estar rescatando esta labor del divulgador. El científico, si quiere ser buen divulgador, como decía Estrella, tiene que prepararse, ¿sí? Tiene que aprender a divulgar. Yo trabajé 11 años en la revista de Educación Bioquímica
es un órgano de difusión que se dedica a la divulgación de la bioquímica, pero no lo hace, porque recoge los trabajos que ya están a punto de terminar, los del doctorado en ciencias biomédicas, ¿sí?, de la UNAM, para que ellos hagan sus primeros pininos publicando y después de ahí se lancen a publicar su artículo que les va a dar el doctorado. Y entonces no cumple con esta labor, porque entonces estos artículos los lee un público muy reducido. Debería ser que la bioquímica enamorara a los estudiantes de secundaria, de prepa, para que pudiera ser, digamos, una labor que se cumpliera. Y yo creo que la erudición, ¿sí? Decía por ahí un señor, un educador, decía que el asesino del aprendizaje es la erudición. Yo estoy enseñando un tema, estoy hablando y hablando sobre el tema y tengo a mis estudiantes, como dicen, como pez en tarima, ¿no? Con la boca y los ojos abiertos, yo no sé si están sorprendidos o no me están entendiendo absolutamente nada. Y yo digo, ¿cómo es posible que si ya lo expliqué de 3 maneras distintas no me lo entiendan? ¿Sí? Salimos de la clase y quien les explica es uno de los alumnos, le está explicando a los demás lo que entendió. Y entonces valoran mucho a los estudiantes recién egresados en el posgrado a dar clases porque saben cómo aprendimos, se acuerdan de que aprendimos con mucho trabajo, que aprendimos, nos costó mucho trabajo aprender a entender los términos, y esto se nos ha olvidado lamentablemente cuando ya estamos trabajando con los estudiantes. Yo creo que esta erudición es la que mata este ánimo, porque entonces el estudiante no entiende, nosotros creemos que entiende, hacemos el examen, pasan y, como dicen, olvidan, ¿sí? Pues gracias, me da mucho gusto estar con Sergio y con Estrella. Realmente los aprecio muchísimo, aunque sea en la distancia. Gracias. Gracias, doctor Jorge Reyes, por sus comentarios. Destacar lo que usted comentó y lo que también se retomó en el chat de esta plataforma. Se debe tener vocación por la divulgación. Creo que eso es algo esencial y se ha tocado en diferentes perspectivas o con diferentes comentarios en las 6 sesiones anteriores a esta. El divulgador, perdón, debe ser una persona con vocación y creo que eso está quedando reafirmado en lo que llevamos de esta sesión. Ahora, por favor, le pido al maestro Sergio Errégules que nos ofrezca sus comentarios respecto a la pregunta si todos los investigadores pueden ser buenos divulgadores. Adelante, maestro, por favor. Gracias, Eduardo. A mí también me da mucho gusto estar aquí con Estrella, a quien conozco hace, iba a decir 1000 años, pero no tantos, y gracias a Jorge por tus amables palabras. Lo único que me temo es que a lo mejor voy a resultar repetitivo, porque, bueno, Estrella y yo somos colegas desde hace ya un buen número de años en Cómo Ves, hemos discutido un montón de cosas juntos, nuestras carreras son muy paralelas, yo he aprendido muchísimo de Estrella. Entonces, pero digo, no importa, yo creo que no está de más quizá la repetición de estas cosas. Y me gustaría volver a la pregunta que yo no había visto que decía todos los investigadores pueden ser buenos divulgadores. Yo había visto que decía los investigadores pueden ser buenos divulgadores y yo inmediatamente pensé en 2 preguntas relacionadas con esta, pero quizá más interesantes, y es la de la necesidad y la suficiencia, ¿no? ¿Es suficiente ser investigador para ser buen divulgador? O incluso es necesario ser investigador para ser buen divulgador. Y les quiero contar una historia que le pasó a nuestro amigo y colega Martín Bonfil hace tiempo, una vez que en su blog escribió algo que a un estudiante de doctorado de Morelia no le pareció. Él era estudiante de astrofísica y algo había puesto Martín y por lo visto había cometido ahí por ahí una pifia y entonces este doctorante se enojó mucho y le dijo, es que, le escribió, ¿no? Y le puso, es que solo el experto puede ser divulgador, ¿no? Le había dicho. Y esa es una idea muy natural, ¿no? Es un poquito como cuando uno no sabe nada de música y su hijo quiere aprender el piano y uno dice, le voy a comprar el mejor piano, ¿no? Entonces cree que comprarle un piano de $1,000,000 va a ser lo mejor, ¿no? Bueno, es un poco igual, ¿no? El caso es que este individuo le escribió a Martín y le puso solo el investigador o el experto puede ser buen divulgador y estos divulgadores que se equivocan y no sé qué, ¿no? Total que por alguna extraña razón también me puso esa misma carta a mí en mi blog. Y yo dije, bueno, un poquito como Fox, dije yo, ¿por qué?
pero pues me sentí autorizado a responderle. Segundo componente de la actividad del día de hoy, ya que hayan digamos que me puso a reflexionar una cosa que ya he tenido ocasión de repetir un montón de veces. Y es, sí es muy natural pensar que el investigador, el experto, digamos, debería ser el divulgador ideal. Sin embargo, si uno le rasca tantito, esta idea se cae a pedazos inmediatamente. Porque supongamos que nos la tomamos en serio y decimos, bueno, el experto es el que va a ser el buen divulgador. Eso quiere decir que tengo que conseguir a la persona más experta posible y esa va a ser mejor divulgadora que la que sea un poquito menos experta. Entonces, número uno, ¿cómo encontramos esa persona, no? Es un poquito como encontrar a Miss Universo, ¿no? Salvo que ahí hay un número limitado de concursantes que se metieron, ¿no? Pero aquí sí vamos a buscar al mejor, a la persona que hace el mejor divulgador, pues cómo encontramos a la más experta. Supongamos que ya la tenemos por alguna razón. Ok, bueno, ahora esa persona súper experta, pues no le podemos permitir que se aparte ni un ápice de aquello en lo que es experta, porque si no ya estamos faltando a nuestra premisa de que hay que ser experto para divulgar. Sin embargo, este individuo no se privaba en su propio blog de hablar de las leyendas de las constelaciones y Orión y qué sé yo, ¿no? Y el cazador. Y entonces yo le dije, bueno, tú no puedes hablar de esto si no tienes un doctorado en la antigüedad clásica, porque has de saber que de esto también hay doctorados, ¿no? ¿Quieres hablar ¿quieres hablar de cine? ¿No? Ah, pues perdóname, pero muéstrame primero tu doctorado en cine, porque en eso también hay doctorados. Entonces, no se puede apartar ni un ápice de aquello en lo que es experto. Número 3, esa persona, como ya mencionó Estrella, tiene dotes de comunicador, sabe escribir, sabe hilar dos palabras y que se le entienda. Dejen ustedes que o sea, no solo que se le entienda, sino que uno quiera seguir escuchando, porque es muy posible que no. Y la otra es, esa persona experta es experta en absolutamente toda, por ejemplo, si es la astronomía. Es experto en astronomía, es absolutamente experto en toda la astronomía, porque yo una vez me encontré a dos expertos en astronomía a la entrada de Universum y estaban mirando al cielo muy extrañados y yo les decía, bueno, ¿qué pasa, no? Les pregunté, oye, ¿por qué están? Dice, es que estamos buscando dónde está Sirio, ¿no? La estrella Sirio. Y yo que no era experto en astronomía al grado que lo eran ellos, dije, está muy fácil, Sirio está ahí detrás del edificio, lo que pasa es que todavía no sale, no se ve porque está el edificio que la tapa. Entonces, si uno quisiera ir a hablar si se tratara de ir a hablar de astronomía de posición o de la astronomía antigua, de lo que se ve en el cielo, si uno mira con atención, ¿a quién mandarían ustedes? ¿Alguien que no sabe localizar Sirio en un cielo estrellado o una persona que sí? Entonces, ahí hay un montón de cosas que demuestran que esta idea de que el experto es el divulgador ideal, pues se cae por su propio peso, ¿no? Y generalmente cuando cuento esta historia acabo diciendo lo mismo que citó Estrella de nuestro queridísimo Luis Estrada. ¿Quién tiene que hacer la divulgación? ¿Quién la haga bien? ¿Y qué quiere decir hacerla bien? Pues dos cosas, ¿no? Tener los conocimientos de ciencias suficientes para hablar significativamente del tema del que se trate, pero además e indispensablemente tener dotes de comunicación, ser un buen orador, ser un escritor elocuente, ¿no? Ser una persona que uno quiere escuchar. Porque una cosa es que sí es cierto es que la divulgación, a diferencia de la enseñanza en la que tenemos a los alumnos agarrados por donde más les duele, por la calificación, en la divulgación no, en la divulgación no nos queda más remedio que convencer o seducir al lector o al público para que se quede con nosotros. Entonces, pues ni modo, como no lo podemos obligar, lo tenemos que convencer y por eso tenemos que ser buenos, tenemos que ser oradores elocuentes y expositores interesantes, coloridos, con imaginación, lo que decía Estrella, tener una forma literaria de decir las cosas. Bueno, entonces ahí está el asunto de el experto no necesariamente es el buen divulgador. Y yo les diría además que hay muchos no expertos en el sentido de que no son personas con formación, con formación académica en ciencias, que son grandes divulgadores. Hay varios ejemplos. Yo tengo un par de héroes míos, son dos periodistas norteamericanas que se llaman Dava Sobel y Elizabeth Kolbert, por ejemplo, que ellas vienen del periodismo y Dava Sobel tiene para mí la virtud de haber escrito el libro perfecto, que no tiene desperdicio, que se llama Longitud, por cierto, si lo quieren leer, es un libro perfecto. Y Elizabeth Kolbert tiene la virtud de haber escrito un artículo sobre temas que, siendo muy importantes, a mí no me llamaban mucho la atención, y haber escrito un libro entero que me dejó con la boca abierta sobre cambio climático, que es un tema importantísimo. A mí, como para leerlo por gusto, no. Y Elizabeth Kolbert tiene un libro que se llama Field Notes from a Catastrophe, que es increíble, es apasionante sobre esto. Entonces, y son gente que viene del periodismo, ¿no?
Desde luego también hay investigadores que son grandes divulgadores. Estrella citó a Carl Sagan. En México podríamos citar a Miguel Alcubierre, que es un gran investigador y además un divulgador nato. Tenemos otros ejemplos en Cómo Ves, y también tenemos un montón de ejemplos de investigadores que pues quieren divulgar la ciencia y francamente pues no dan el ancho por razones que ya más o menos se platicaron aquí, ¿no? Y creo que eso viene de que se confunde, de que no queda claro que la divulgación no es ciencia. Eso es una cosa que es luego muy difícil explicarles a quienes vienen de la investigación científica y piensan que divulgar la ciencia es dar clases para tontos. Y piensan que divulgar la ciencia es bajar el nivel, ¿no? Siempre dicen, vamos a bajarlo a nivel divulgación, cuando no es un bajarlo, es un traducirlo al idioma que hablamos todos, al español, ¿no? A la lengua romance, digamos, y sacarlo del ámbito de la lengua científica. Y creo que esto tiene que ver con que no se aprecia suficiente también que escribir un paper científico no solo es muy distinto, sino que es diametralmente opuesto a escribir algo que alguien quiera leer, por varias razones. Una, el paper no es un documento para leerse de corrido, sino que es simplemente un documento que establece la prioridad, que dice cómo hacerle si quieres repetir. Es un documento que no se tiene que leer. De hecho, la mayoría de los papers se lee si acaso el abstract, ¿no? Y no se lee mucho más. Muchos ni siquiera se leen jamás, pero ahí quedan como un registro por si alguien quisiera repetir. Otras están escritos en un lenguaje que solo entienden unos cuantos. Cuando la divulgación pues se tiene que escribir en un lenguaje que entiendan y quieran leer y que aprecien además pues la mayor cantidad de gente posible. También depende desde luego quién es el público, pero básicamente queremos que lo lea mucha gente a diferencia del paper. Otra es el paper está escrito como una camisa de fuerza en la que ya anticipamos todos los argumentos en contra, ya se nos ocurrieron y además lo expresamos en un lenguaje monosémico, que es el lenguaje de las jergas científicas de cada disciplina, que aspiran a la monosemia, ¿no? A querer decir una sola cosa y más o menos lo logran. En cambio, nosotros los divulgadores pues usamos el lenguaje natural, que al contrario, su riqueza y su ricura, ambas están en que es polisémico, ¿no? En que permiten una multiplicidad de interpretaciones. Entonces son diametralmente opuestos. Lo malo es que el investigador durante su carrera de formación científica aprende a escribir de esta manera, ¿no? Machacona, muy precisa, con un lenguaje muy especializado que no entiende cualquiera, con el objetivo de que no necesariamente se lea de corrido, etcétera. Y acaba pensando que esa es la mejor manera de expresarse siempre. Y entonces pierde uno la capacidad de comunicarse con sus congéneres. Y pasa un poquito con los abogados. A mí me pasó hace tiempo, no sé si me queda un momentito, bueno, voy a aprovechar lo que me quede. Hace tiempo yo fui conductor de un programa en TV UNAM y los invitados no los ponía yo, lamentablemente, entonces acabé entrevistando a los temas más peregrinos. Muchos de ellos se supone que era divulgación de la ciencia, bueno, me pusieron un montón de abogados, tuve que hablar con un montón de abogados. Y me di cuenta de una cosa, y es que ¿cómo escriben los abogados? Escriben los contratos. ¿Qué es un contrato? Pues es un documento que da por sentado que quien lo va a leer es tu adversario, no tu colaborador ni tu amigo. Entonces, ¿cómo se escribe un contrato? Pues se escribe de una manera en que no dejes, pero ni espacio ni margen para la interpretación, ¿no? Así se escribe un contrato. Entonces, por eso el lenguaje repetitivo, machacón, técnico, insoportable, porque tú estás suponiendo que tu interlocutor va a estar buscando a ver cómo le encuentra resquicios y cómo te den la torre, igualito que en el paper científico. Y los abogados acaban pensando que esa es la mejor forma de hablar, ¿no? Y por eso hablan como hablan. Y yo tuve tremendos problemas para hacerlos expresarse de una manera cálida en aquellos programas de televisión. Y esto tiene que ver con una cosa que dice Steven Pinker, el gran investigador sobre el lenguaje. Él habla de eso y dice, cuando platicamos con un congénere, cuando la plática está sabrosa, cuando escribimos literatura, la presuposición en cuanto al interlocutor es
exactamente la contraria. Y por eso al hablar podemos dejar tantas frases truncas y hablar tan mal, por ejemplo, como lo estoy haciendo yo en este momento, y sin embargo ustedes me están entendiendo, porque están presuponiendo buena voluntad, están presuponiendo que yo quiero decirles algo que me parece importante, y entonces están ustedes supliendo todas mis lagunas en cuanto a frases truncas, a errores de expresión, torpezas en la expresión. Ustedes las están llenando con lo que ya saben y por eso nos damos a entender. Entonces, bueno, esto es para decir que muchos de estos problemas de que no se aprecie la divulgación es precisamente porque no se ha subrayado lo suficiente que escribir un paper es diametralmente opuesto a escribir un ensayo o un artículo de divulgación. Entonces, finalmente, sí, claro que un investigador puede ser buen divulgador, pero no es automático. El divulgador que no venga de la ciencia, si quiere ser buen divulgador, ¿no? Por ejemplo, el comunicador, el escritor, pues va a tener que aprender un montón de ciencias. Pero igualmente, para el otro lado, el investigador que quiera ser buen divulgador va a tener que desarrollar habilidades comunicativas. Pues muchas gracias. Gracias, maestro de Régules, por sus comentarios vertidos. Creo que ilustra más, nos ha ilustrado en mayor medida en la diferencia entre ser un investigador y ser un divulgador. Creo que lo ha dejado bastante en claro al comentar que el experto no es el divulgador ideal, sino el divulgador ideal es aquel que, como también lo comentó la maestra Estrella, es aquel que lo sepa hacer mejor y aquel que sepa transmitir de mejor manera los conocimientos. Muchas gracias por su participación y ahora procedo a darle el uso de la voz a la maestra Yolanda Mercader. Adelante, maestra, tiene el uso de la voz. Bueno, les digo que yo creo que estoy un poco fuera de lugar aquí porque yo no me dedico a la divulgación de la ciencia y nada de la ciencia, me dedico a las ciencias sociales y humanidades, aunque creo que fui invitada porque hice un artículo sobre las mujeres científicas, cómo han sido vistas a través de las imágenes cinematográficas y cómo estas mujeres han sido representadas y en función, en qué sentido y qué cualidades se le han impreso a las actividades científicas en el cine a las mujeres. Pero creo que mi participación va a ser más bien sobre mi propia experiencia como investigadora en la universidad. Y yo creo que aquí hay dos puntos importantes. Por un lado, la divulgación es una especialidad. No es una cuestión que uno lo puede aprender efectivamente, pero en realidad es una especialización. Cada medio tiene diferentes estrategias comunicativas y cada una de esas estrategias comunicativas implican un conocimiento para poder transmitir la información que uno quiere, dependiendo a quién se le va a transmitir, cuándo se va a transmitir, en qué medio se va a transmitir. O sea, hay una grande múltiples factores para poder realmente manejar alguno de los medios. Por el otro lado, como investigador, yo creo que uno hace su investigación y nunca está uno pensando en cómo voy a divulgar los resultados. En realidad, uno lo que está interesado es en lograr ciertas cosas que uno se propone y cuando uno termina la investigación, uno queda muy satisfecho y entonces empieza el proceso de cómo voy a divulgar esa información. Y yo creo que ahí es donde empieza el problema para el investigador, porque uno tiene los resultados y entonces empieza ese proceso y ese proceso puede ser de diferentes formas. Yo creo que la primera forma como uno establece una divulgación como investigador es indudablemente, como ya lo señalaron, la docencia. Yo creo que la docencia es una manera de divulgar los resultados de conocimientos, de informaciones. Y pongo como un ejemplo lo que acaba de suceder en la UAM
hace muy poco tiempo, en el cual hubo un ciclo de cine, en el cual se presentaron varias películas que planteaban problemas de pandemias, epidemias, y en donde mucha gente, expertos desde muchos puntos de vista, empezaron a hacer las críticas de cómo habían sido esas representaciones para tomar de alguna manera una posibilidad de críticas, adiciones, etcétera, sobre el momento que estamos viviendo actualmente. Entonces, la docencia yo creo que es una parte que el investigador no es que quiera convertirse en un divulgador, pero divulga en el proceso mismo de la docencia a través de diferentes estrategias que él mismo va estableciendo para poder llevar a cabo ese intercambio de conocimientos y de información. La siguiente forma que yo creo que un investigador tiene es que cuando uno termina su investigación, lo primero que uno hace es someterlo a los pares. Es decir, toda una institución tiene su propia organización, y en la UAM tenemos las áreas de investigación, y cuando uno termina la investigación, uno lo somete a esas áreas de investigación con las cuales uno confronta los resultados, y ahí encuentra uno los comentarios, las críticas, las adiciones, los puntos de vista que los compañeros nos pueden dar para poder ya darle una solidez, digamos, a esos resultados de investigación. Y entonces ahí empieza la carrera por tratar de encontrar a nuestras investigaciones precisamente una divulgación. Y entonces empieza el investigador, no porque lo quiera, sino porque las propias instituciones no tienen, digamos, los procesos para que uno encamine a dónde, cómo se puede divulgar esos resultados de investigación, porque pueden ser por múltiples caminos, porque únicamente estamos pensando tal vez en los textos, ¿no? Es decir, en la palabra escrita, que puede saber de ser libros o revistas, pero también están los programas de radio o los programas especializados de televisión, o también hoy en día lo que nos puede ofrecer toda la parte, digamos, de esta era digital, ¿no? Que es otra gran posibilidad de difundir y divulgar nuestras investigaciones, porque las propias instituciones hoy en día no pueden o no se encuentran los procesos para que todos los investigadores puedan tener la posibilidad de presentar sus trabajos y que puedan ser publicados. Entonces, una vez que termina uno con los pares, entonces uno empieza a recorrer, digamos, otra vez pares con un lenguaje especializado, otra vez cerrado, a través de congresos, coloquios, simposios, etcétera. Ahí todavía uno sigue puliendo la información de la investigación, hasta que ya una vez llegada este proceso, empieza uno a buscar quién puede publicar el texto. Y ahí empieza un problema muy serio para el investigador, porque uno tiene que someterse a los diferentes criterios que cada revista y cada institución le va a poner. Es decir, si yo quiero que sea para una revista especializada, hay ciertas normas, hay ciertos criterios, ciertos comités que tiene que uno someterse. Y aquí muchos de los investigadores creo que encuentran renuentes a seguirlos o es muy tardado el proceso, y creo que muchas de las investigaciones se pierden y se pierde la posibilidad de divulgarlas precisamente porque hay un proceso difícil de establecerse para que esta investigación salga. Después de eso, uno trata de encontrarle otras formas de divulgarlos a través de programas de radio, ¿no? A través de que lo invitan a uno a un programa de televisión, etcétera, para que pueda uno exponer cuáles son los resultados, pero dependiendo siempre de qué público quiere uno al cual llegue esa investigación. Eso depende de cada investigador. Pero la nueva era digital nos está ofreciendo otras posibilidades para poder divulgar nuestros resultados de investigación. Y creo que muchos de los investigadores han optado por convertirse, sí, en blogueros, tienen su blog, en el cual ellos no
dan a conocer toda la investigación, sino parcialidades de la información que lo dividen en múltiples artículos, que creo que esa es una forma. La otra es estos repositorios que se han abierto y en los cuales uno sube el artículo y el artículo circula y lo pone en contacto a uno además con expertos de todo el mundo, con los cuales uno establece un chat, una manera de confrontar estos resultados de investigación que me parece que ha enriquecido mucho esta posibilidad de tener contacto con otros colegas que no son solamente de México, sino de todo el mundo. También existen los podcasts que también hoy en día nos permiten realizarlos nosotros mismos, de tal manera que yo creo que el investigador se está teniendo que volver en divulgador, pero esto es porque las propias instituciones no han podido, por cuestiones de organización, tal vez presupuestarias, etcétera, dar el apoyo a los investigadores para darles la posibilidad de que ellos divulguen sus investigaciones y que continúen, se reafirmen, se motiven a nuevos investigadores. Yo creo que aquí lo más importante es que el investigador se sienta como arropado de que cuando termina su investigación tenga posibilidades de divulgar lo que ha encontrado, porque de otra forma uno se siente en la orfandad y entonces uno tiene que empezar a encontrar las formas de cómo lograr esa difusión. Por eso que la pregunta, ¿todos los investigadores son buenos divulgadores? No, nos obligan a ser divulgadores, ¿sí? Porque es la única forma como podemos seguir investigando y podemos encontrar de alguna manera respuestas, apoyos, comentarios, críticas, adiciones a lo que uno está investigando. Entonces, creo que esta nueva era digital sí ofrece nuevas posibilidades, pero sin embargo creo que la divulgación establecida formal, esa debe continuar y debe ser apoyada institucionalmente y debe ser apoyada, digamos, por el Estado, ¿no? Es decir, porque creo que es la única manera de fortalecer la investigación en México, porque de otra manera, uno como investigador, uno no tiene la motivación para continuar con esta labor que de por sí es un poco ardua, para quedar un poco abandonada. Pues, muchísimas gracias. Se me ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Gracias, maestra Yolanda, por sus comentarios respecto a la pregunta. Creo que es bastante ilustrativo lo que usted nos acaba de comentar. En primera instancia, el hecho de comentar que el investigador, hace divulgación a través de la docencia en el salón de clases, como bien lo comentaba el doctor Jorge Reyes, que la docencia es un mecanismo, es un medio para divulgar los conocimientos, pero también nos hace énfasis y nos ha hecho énfasis en la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación para la divulgación de la ciencia. Y creo que eso es sumamente importante, sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo y en el uso masivo de plataformas tecnológicas y de redes sociales o de plataformas web en general. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se ha intensificado en estos meses a raíz de la situación sanitaria que estamos viviendo. Gracias por sus comentarios, maestra Mercader. Pasemos, por favor, ahora a la siguiente etapa, en la cual leeré algunas de las preguntas bastante interesantes que nos han escrito nuestros espectadores en el chat y que van dirigidos para nuestros participantes. Comienzo primero con la pregunta de Cecilia Z, que comenta, va dirigida al doctor Jorge Reyes. Dice, la carrera académica ha sido conveniente para pagar la productividad, pero ha dejado de lado el trabajo de divulgación. Mi pregunta, ¿debiera revisarse el tabulador y dar más valor en puntos o debiera recuperarse el amor
por el conocimiento y compartirlo. Y otra pregunta de Cecilia Z, que va para todos los panelistas, es: ¿los investigadores de las instituciones públicas tendrían la obligación de hacer divulgación del conocimiento? Ahora sí que por alusiones personales, doctor Jorge, le doy la pregunta y le doy el uso de la voz, y posteriormente a nuestros panelistas. Sí, gracias. Yo creo que sí se tendría que revisar, o sea, de nacimiento tuvo este origen de otorgar menos puntaje a la cuestión de la divulgación científica. Yo creo que así como ya se, por ejemplo, por lo menos en los criterios de dictaminación que me corresponden a mí en Ciencias de la Salud, ya se revisó la parte de nosotros somos creadores de contenidos para la educación en línea. Entonces, ahora ya se reconoce la figura de el curador de contenidos o el que desarrolla el diseño instruccional. No se reconocía. Entonces, por ejemplo, yo ponía lo que hice para la SEP o para otras instituciones y me otorgaban 0 puntos, ¿no? Ahora ya se supone que voy a poner esto para ver si realmente le dan un valor, porque ya está establecido. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es revisar efectivamente estos criterios de dictaminación, pero empujar como grupo, o sea, como decir la importancia que tiene la divulgación, sobre todo ya se ha visto en esta situación de pandemia, cómo la gente es fácil presa de las noticias falsas, de las cuestiones así como de esoterismo y magia, ¿no? Y eso ha detenido mucho, o sea, está demostrado en estadísticas y sondeos que se han hecho que la gente no le tiene confianza al científico. Existe esa idea del científico que a lo mejor es un científico loco que de pronto va a perder la razón y va a destruir el mundo, ¿sí? Y lamentablemente esa imagen prevalece. Yo creo que los divulgadores, la responsabilidad que se tiene en este momento es dar a conocer la mayor cantidad de información en manos y digamos con un buen tratamiento y hacerlo accesible a la gente. Héctor Arita es un biólogo de la Facultad de Ciencias, se ha dedicado a recolectar sin ningún sesgo ideológico la información y mostrar sus estadísticas que él ha desarrollado como ecólogo, que es muy acertadas. O sea, si uno lee las estadísticas, lo que muestra él, ve que efectivamente hay puntos extremos, ¿no? Que no le reconocen autoridad a nadie. Yo lo reconozco él como una autoridad muy confiable y prefiero leer las estadísticas de él. Yo creo que es una responsabilidad en este momento de difundir de divulgar el conocimiento, nada más que efectivamente no se abren muchos foros. Pero una cosa muy importante sí debería de ser el reconocer el trabajo del divulgador científico en su justa medida, que conozcan los criterios que se utilizan para publicar algo y que entonces en ese sentido se sensibilicen las autoridades para que nosotros logremos impulsar un mejor reconocimiento a quien brinda una conferencia que no sea magistral, sino una conferencia, un artículo periodístico que nosotros se le asignan 20 puntos a un artículo periodístico, cuando dices, bueno, ¿cuánta gente lee ese artículo y opina y se nutre de muchas de esas cosas, ¿no? Yo creo que sí tendría que revalorarse en el tabulador. Y obviamente muchos lo hacemos por amor, o sea, si a mí me dicen, pues ya no lo hagas porque no te dan puntos, pues yo no lo voy a hacer, o sea, a mí la dictaminadora no tiene por qué decirme lo que voy a hacer o lo que no, yo lo hago porque lo quiero hacer, ¿sí? Entonces, yo creo que efectivamente sí hay una responsabilidad, yo creo, del divulgador, del investigador, de tratar de hacer accesible también la información que está generando. Gracias, doctor, por su respuesta. ¿Alguno de nuestros panelistas desea responder la pregunta, la otra pregunta? Adelante, maestra Estrella. Todos tenemos algo que decir de esa pregunta. Pues no, yo no creo que los científicos de las instituciones públicas deben estar obligados a divulgar. Lo que creo es que las instituciones sí deben estar obligadas a buscar una manera de divulgar el conocimiento que se produce en sus centros en los propios institutos. Y para eso existen las áreas de comunicación que ayudan mucho. Ya cada vez más institutos las tienen. En la UNAM, por ejemplo, pues ya son un montón, ¿no? Empezó astronomía, pero ahora ciencias nucleares, pero ahora matemáticas, ¿no? Entonces, y esas son áreas donde normalmente quienes llevan esas áreas, pues son divulgadores. Son divulgadores que además ayudan a preparar a sus investigadores cuando por
razones de lo que esté pasando, tienen que dar una entrevista, tienen que ir a la televisión, tienen que ir al radio, ¿no? Eso es lo ideal. O sea, la institución sí tendría que estar obligada a hacer esa divulgación, pero también tendría que estar obligada a hacerla a través de personas que puedan hacerla y apoyarse en sus investigadores para la cuestión de qué conocimientos necesitamos dar a conocer ahorita, ¿no? Y lamentablemente hay pocas de esas, o sea, ya cada vez hay más, pero digo, en México no tenemos muchos virólogos, pero sí tenemos virólogos, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto de Tecnología hay virólogos, me parece que en biomédicas también, seguramente en la UAM también. Y luego tú entras a los sitios web de esos institutos y pues no hay casi materiales de divulgación, no nos avisan a los que estamos trabajando en medios, ni siquiera nuestros propios científicos de nuestra universidad, les parece que podría ser importante decirnos, oye, sacamos un artículo de no sé qué, les interesa. O sea, tienes que andar como detective viendo a ver qué fue lo que publicaron en revistas arbitradas, ¿no? Entonces creo que la institución es la que tiene esa responsabilidad, no los científicos individuales como tales. Perfecto. Gracias, maestra. Bueno, si alguno de nuestros panelistas tiene otra respuesta a esta misma pregunta. Ok. Entonces, paso a formular otras preguntas que realiza Nancy Mena. La primera de ellas es para la maestra Estrella Burgos. ¿Cómo sería la metodología para divulgación como historia? La segunda es para el doctor Jorge Reyes y Nancy pregunta, ¿los puntos que menciona son como los créditos de las UEA o dónde se ven reflejados? Y finalmente, Nancy pregunta para la doctora Yolanda Mercader, ¿considera que debido a que los investigadores se ven obligados a divulgar, la calidad de los trabajos disminuirá por la falta de especialistas que evalúen antes de su publicación? En el mismo orden en el que fueron aludidos, les doy el uso de la voz. Adelante, maestra Estrella. Sí, bueno, no es que sea tan fácil responder esa pregunta. Nosotros damos cursos sobre eso, de cómo hacer historias de ciencia que sean verdaderas, que sean reales, pero tiene que ver mucho con la narrativa en la literatura, ¿no? O sea, contar una historia quiere decir que algo pasa, ¿no? Algo ocurre. Para que la historia sea interesante, generalmente tiene que tener suspenso, tiene que haber un conflicto, tiene que haber algo que complique las cosas. No nos interesan las historias felices. ¿No les interesan a ustedes mis vacaciones de antes de la pandemia? Donde fui muy feliz en Acapulco y no pasó nada. Esa no es una historia interesante. A las personas generalmente nos interesan las historias de otras personas. Y esas otras personas pueden perfectamente ser gentes que hacen ciencia. Y la investigación científica, pues es una gran aventura, generalmente. A veces se sufre más o se sufre menos, pero hay obstáculos. Entonces, contar una historia de estas implica contar eso. Implica en realidad contar cómo se hacen las cosas, cómo se llega a saber lo que se sabe. Y además no a contarlo en el primer párrafo, a menos que eso esté muy bien pensado narrativamente. Hay que mantener el suspenso, porque el suspenso es lo que hace que la gente quiera seguir la historia hasta el final, y eso lo saben desde tiempos inmemoriales. Ahora sí, perdóname, Sergio, desde la más remota antigüedad. No, bueno, pero el mismo Aristóteles, ¿no? Ya con su poética, te decía cómo construir historias, ¿no? Entonces es toda una manera de contar las cosas que hace que tu público se identifique con los protagonistas de tu historia y se interese por los conceptos de tu historia y por lo que tú estás describiendo. Pero tiene que tener suspenso, porque si no, pues no es una buena historia. Puede ser una historia, pero no es muy buena. Gracias, maestra. Adelante, doctor Jorge. Bueno, retomando un poquito de lo que mencionaban ahorita, efectivamente, muchos de los libros que hemos leído nos invitan a conocer más sobre un tema. En el caso de Dava Sobel, precisamente que mencionaba Sergio, yo leí un libro de la hija de Galileo, y de ahí me surge el interés por conocer más sobre Galileo y su vida y por qué se quedó cuidándolo su hija como una especie como de censora. Y bueno, muchas de las cosas que leemos nos interesan. Yo creo que sería una cosa, lo que dice Alexa Azaola también en el chat, es
tratar de atrapar al público, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí tenemos que aprender a ser buenos divulgadores, tenemos que aprender a hacerlo, porque se requiere un tratamiento adecuado del lenguaje y todo lo que esto implica. Con respecto a los puntos, me refiero a los puntos, es un tabulador que existe de puntaje con el cual mediante una cosa que se llama RIPA, el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, en el caso de la UAM, se otorga puntaje a cada producto de lo que uno hace. Hay cosas que no aparecen, sin embargo uno las hace, pero no cuentan, ¿no? Sin embargo, pues uno no deja de hacerlas. Otras que sí causan un buen impacto en las dictaminadoras es ver que si uno publica un libro, cuál es el comité que decidió que se publicara el libro. Y en ese sentido es toda una serie de puntos muy específicos desde tu docencia, tu investigación, tu servicio, cómo se distribuyen esas tareas a lo largo de cada año, o te evalúan cada 2 años o 5 años, dependiendo si has sido constante en la producción de estos puntos. Entonces, existe todo es diferente a las UEAs, sino que te dan un crédito para saber si eres capaz o tienes el puntaje para ingresar, haces examen bueno, te enfrentas a diferentes personas en un examen de oposición. Primero tienes que acreditar los puntos que tú tienes. Y ya en base a eso, pues ya cuando entras, los puntos son para que vayas escalando, subiendo de categoría de asociado a titular y así. ¿Sí? Entonces, hasta que llega un tope en el cual pues ya hasta ahí llegaste, pero sigues produciendo y entonces se creó algo que se llama el estímulo a la trayectoria académica sobresaliente, que es para que la gente que ya llegó al puntaje máximo, pues no deje de producir y reciba un estímulo por su productividad. Esos son los puntos de los que yo hablaba. Gracias. Gracias, doctor. Adelante, maestra Yolanda, con su respuesta, por favor. Bueno, creo que en este caso las publicaciones que se están haciendo y las posibilidades que ofrece, digamos, esta era digital no pueden suplir de ninguna manera a las formas ya establecidas. Es decir, una revista científica bien establecida no puede ser comparada a un artículo que aparece en un blog, ¿no? O sea, no hay punto de comparación, pero creo que ofrece posibilidades en este momento de hacer una divulgación. En este momento nos permite hacer una divulgación de los resultados de investigación. O sea, creo que son como calidades diferentes, formas diferentes de divulgación, pero las formas establecidas, el libro, la revista especializada, todo ello tiene su peso y eso no va a cambiar. Creo que son dos cosas diferentes, es como comparar naranjas con peras, ¿no? Sin embargo, creo que sí nos están ofreciendo nuevas posibilidades, sobre todo a los investigadores, con el objeto de presentar nuestros resultados y establecer una interlocución, sí, con otros investigadores respecto a lo que nosotros hemos encontrado como resultados de investigación. Creo que nos puede nutrir, nos puede fortalecer este nuevo diálogo que las plataformas digitales nos ofrecen en este momento, y sobre todo en este momento de crisis. Creo que además es una muy buena posibilidad de reencontrar nuevas oportunidades para refrescar nuestros conocimientos a través de estas nuevas formas de interlocución. Gracias, maestra, por su respuesta. Ahora voy a formular una pregunta de Alfredo Martínez, que es para nuestros 4 panelistas, y comenta: en esta pandemia ha existido polémica sobre varios puntos científicos, por ejemplo, el caso del tapabocas. ¿Debería el divulgador tomar partido en estas polémicas? Y también pregunta: ¿creen ustedes que la divulgación de la ciencia ha estado a la altura de las circunstancias en esta pandemia? Si alguno de nuestros panelistas desea responder, adelante, maestra Estrella. Híjole, yo me animo, pero ya he hablado mucho, entonces siento que no dejo hablar a los demás. Yo creo que el único partido que tiene que tomar el divulgador es el partido de la evidencia, de dónde está la evidencia científica, ¿no? Y tener en cuenta cuál es el consenso de la comunidad científica con respecto a algo, como en el caso de los cubrebocas.
no es una cuestión de opinión, no debe ser una cuestión de opinión. Tiene que ser una cosa de, a ver, ¿hay evidencia en favor de esto o no la hay? Y el divulgador tiene que apostar siempre por la evidencia, en mi opinión. Eso es lo que yo diría. Gracias, maestra. Adelante, maestro de Regules. Yo quisiera añadir sobre el asunto de si ha estado a la altura, pues en cómo ves, por ejemplo, a lo mejor Estrella no lo iba a decir porque ella es la super jefa y a lo mejor es muy modesta, pero en cómo ves desde marzo no hemos parado de publicar artículos o sea, referidos a la pandemia, que van además por muchos lados, ¿no? Desde lo que vamos aprendiendo acerca de cómo se transmite el virus y de qué efectos tiene en el organismo, y también cómo van las vacunas. De hecho, seguimos haciéndolo. En nuestro número de enero sale un artículo sobre vacunas, o en el de diciembre ya tenemos uno sobre los distintos tipos de vacunas y cómo funcionan, etcétera. Entonces, no hemos parado por esos varios frentes, ¿no? Y cuáles son las medidas higiénicas y por qué, y de todo lo que tenga que ver. Ahora, el problema es, la divulgación está a la altura. ¿Qué quiere decir? Cada medio pues hace lo que puede, ¿no? Y en cómo ves, pues lo que hemos hecho es no parar desde marzo. En todos nuestros números hay algo sobre esto, pero al mismo tiempo, pues cuánto impacto podemos tener, ¿no? Ese es el problema. Gracias, maestro. Adelante, doctor Jorge. Sí, o sea, así como dice Sergio, en nuestro campo también tenemos una responsabilidad de estar trabajando. A mí nunca me habían llegado tantas ofertas para escribir sobre el tema de educación en esta situación. Entonces, bueno, afortunadamente he podido mandar varios escritos. Nunca me habían pedido tanto. O sea, incluso en la Cámara de Diputados se presentó por parte de la UAM un libro precisamente sobre esta situación, y lo que mencionaba el rector de Xochimilco, el doctor Fernando, decía, bueno, estamos en plena crisis, en plena pandemia, y ya la estamos analizando. Pues sí, o sea, es que efectivamente eso es necesario. No es nada más esperarse a ver cuándo termina y empezar a trabajar. Yo creo que sí, o sea, no solamente en la divulgación de las ciencias como lo conocemos tradicionalmente, sino también la divulgación de todos los temas que tienen que ver con la salud mental, con la salud física, con la responsabilidad que tenemos ahora que nuestros hijos están todo el tiempo conectados a la computadora tomando clases. Yo creo que en ese sentido no solamente la cuestión de la divulgación científica, en el sentido que lo conocemos, sino también la divulgación de todos los fenómenos, todo lo que está implicado. Yo creo que sí hemos estado afortunadamente trabajando mucho en eso, como dice Sergio, y es cierto. Estrella tiene esta responsabilidad en esta revista muy importante, y yo creo que en ese sentido sí han estado a la altura. Lo que ha faltado también es que la sociedad está muy polarizada. Y entonces, en ese sentido, si sentimos que un divulgador tiene cierto sesgo, pues la gente lo critica o deja de leerlo, ¿no? Y entonces, no porque yo no esté de acuerdo con Martín, por ejemplo, en muchos de sus puntos de vista, yo dejo de leer. O sea, yo sigo leyéndolo a pesar de que yo no estoy a favor de sus puntos de vista políticos. Eso es aparte, ¿no? O sea, yo creo que el divulgador, como dice Estrella, no debe de tener un sesgo, una dirección, sino que debe de divulgar su conocimiento sin ningún contraviento, contra ninguna barrera, ¿no? Digamos. Y donde se pueda, los que estén con lo que tengan y como puedan también, es cierto. Gracias, doctor. Adelante, maestra Yolanda. Es importante también verlo a nivel micro en este sentido de cómo las instituciones se han preocupado por sus trabajadores, por sus estudiantes. En el caso de la UAM, creo que se ha hecho un gran esfuerzo en darnos una serie de informaciones de cómo cuidarnos, de cómo responder hacia ciertos problemas específicos, cómo detectar si tenemos el COVID. O sea, creo que también a nivel micro también se ha dado un esfuerzo para que se responsabilicen también todos los que formamos parte de esa comunidad y nos enteremos de cómo se está manejando la pandemia, ¿sí? Para tener ciertos criterios frente a otras informaciones que están fuera de la comunidad, pero que nos fortalecen con los conocimientos que nos están ofreciendo día a día. Yo creo que esos esfuerzos creo que son importantes porque nos permiten confrontar la información que está en otros medios contra lo que nos ofrece la propia institución.
Gracias, maestra Mercader, por su respuesta. Ahora pasemos con las últimas dos preguntas antes de pasar a nuestra ronda de conclusiones. La primera de ellas es de Santiago Rosales Recendis y pregunta para todos nuestros panelistas: ¿cuál es el mejor medio para conocer acerca de la divulgación científica? Y la segunda pregunta es de Rafael Miranda, igualmente para todos nuestros panelistas, con el propósito de formar a los futuros divulgadores. ¿Cuál es el papel que juegan las instituciones educativas? Esto es posible mediante la creación de una licenciatura con planes y programas de estudio con énfasis en la divulgación de la ciencia. Podría ser abordando nuevos problemas con enfoque interdisciplinario o transdisciplinario. Está bien, puedo empezar yo. Adelante, maestro, por favor. Estrella también tenía cara, pero ya le dio la timidez. La primera era mejores medios para conocer sobre la divulgación. Bueno, sobre la divulgación hay revistas especializadas, o sea, somos una disciplina académica y tenemos nuestras revistas especializadas donde no divulgamos la ciencia, sino que hablamos de nuestro oficio. Y hay una que se llama, le decimos JCOM, pero es JCOM, básicamente es como Journal of Communication. Hay una versión internacional y en inglés hay una versión latinoamericana y está gratis en internet. Hay otras revistas que se llaman Public Understanding of Science, internacional muy importante, con investigaciones de todo, desde cómo evaluar la divulgación hasta el efecto de las exposiciones sobre la opinión del público y un montón de cosas, ¿no? El uso de metáforas, todo lo que se les ocurra. Y la otra finalmente Science Communication, son así como nuestras revistas especializadas más importantes sobre divulgación de la ciencia, que son de investigación sobre divulgación de la ciencia. Estrella seguramente podrá hablar de muchas otras. Y respecto a la educación, bueno, durante mucho tiempo la formación del divulgador pues fue en la escuela de la vida. Estrella y yo más o menos somos de esa escuela, aunque Estrella tuvo la gran suerte de estar en el equipo de Luis Estrada ya desde, no quiero decir cuántos años, pero digamos, son pioneros en la divulgación. Entonces tuvo esa formación en grupo en la que discutían un grupo de gente joven muy talentosa y de Luis Estrada, que era menos joven, pero también era bastante joven. Y otros pues nos formamos en la escuela de la vida. Sin embargo, hoy ya hay, en otros países hay, pero sobre todo hay más bien como posgrados. En México también hay buenos posgrados que te encaminan sobre todo a la investigación en la divulgación de la ciencia, no tanto a la práctica de la divulgación de la ciencia, no me acuerdo muy bien. Ahora, licenciatura, pues no sé, en las licenciaturas de ciencia a veces hay materias de divulgación, por lo menos en la UNAM. Y estoy seguro que Estrella lo tiene más claro que yo. Pues no mucho más. No, yo lo que recomendaría también, hay muchos libros ahora, ya se han escrito muchos libros que no son tan especializados como los artículos que comenta Sergio, que son como cualquier artículo especializado, ¿no? O sea, hay que ver ahí la metodología y cómo hicieron la encuesta y entonces no sé qué, etcétera. Pero hay otros libros que sí hablan mucho de lo que puede funcionar con el público. La Asociación de Science Writers, escritores de ciencia de Estados Unidos, tiene tiene 3 libros muy buenos. Les pongo aquí en el chat es NASW. Hay otra NASW, entonces hay que tener cuidado con cuál encuentra uno. Estos son los Science Writers. Y ellos han promovido mucho la publicación de este tipo de libros. Y está también una cosa que se llama The Open Notebook, así como el cuaderno abierto, que ese es un sitio donde está más dirigido a periodistas científicos, pero tienen una gran página, aquí se las voy a poner también, una página muy buena en internet. Y esa página tiene toda una sección que es sobre el oficio de escribir sobre ciencia. Y mucho de eso no solamente le sirve a los periodistas de ciencia, le sirve muchísimo a los divulgadores. Es gente que ha trabajado mucho en saber cómo se hace este tipo de cuestiones. Entonces, uno puede empezar por ahí, ver los libros de la NASW. Nosotros tenemos algunos en la Dirección de Divulgación de la Ciencia, pero no sé qué tanto les ayuden como aprender divulgación, sino también son más académicos, ¿no? Hay uno de Pierre Fayard, por ejemplo,
Pero por lo pronto empezar por ahí, y además los libros de la NASW pues tienen una bibliografía fantástica, ¿no? Esos son los que yo más conozco. Gracias, maestra. ¿Alguno de nuestros paneles? Adelante, doctor Jorge. Yo pienso que más que una licenciatura, bueno, ya se está ofreciendo desde hace tiempo un diplomado muy interesante, pero yo me inclinaría más por un posgrado, sobre todo por la interdisciplina que se requiere. Sería muy difícil formar a nivel de pregrado en todo, ¿no? En tantas disciplinas. Yo creo que tendría que ser ya el interés del egresado para cursar un posgrado. Y yo creo que eso sería, digamos, factible, sobre todo pues el campo o la gente que se dedica a la divulgación tiene ya un bagaje muy, muy firme, muy bueno, que podrían sentarse y redactar, digamos, ahí un plan de maestría para una institución como la UNAM, la UAM o cualquier otra. Y yo creo que sería mejor en este sentido, pues sí, un posgrado. Con respecto a lo que mencionan de cómo hacer buena divulgación, pues yo creo que efectivamente la clave es leer. Leer y sobre todo nosotros como profesores, invitar a los estudiantes a leer más sobre ciencia, sobre muchísimos libros que hay que aparentemente no son de ciencia, pero que cuando uno los lee, efectivamente de ahí puede sacar mucha información. Yo ahorita estoy leyendo un libro donde se habla de qué pasó con Marie Curie después de que murió su marido. Ella no se quería resignar a que ya no estaba presente su esposo, ¿no? Y cómo me va desarrollando ahí la historia de ella después de la muerte de su esposo, y me intereso por buscar, pues, cómo fue que llegó al segundo premio Nobel, ¿no? Entonces, yo creo que hay ciertas lecturas que podrían animar a la gente a conocer más sobre el tema. No solamente, digamos, libros especializados, que sí es muy necesario, pero si alguien está interesado, podría comenzar con este tipo de lecturas y sobre todo, pues, seguir insistiendo con los estudiantes. Tenemos una generación que no le gusta leer, entonces tratar de llevarles lecturas que les puedan resultar interesantes, porque finalmente van a tener que leer, pero entonces que aprendan o que digamos, engancharlos con lecturas que les lleven a interesarse más por la ciencia, la propia historia de cómo se desarrollan los eventos, como lo que dice Alejandro Saola ahí en el chat, lo que es la vida cotidiana tiene que ver con ciencia, y entonces investigar más de dónde surge el GPS, el horno de microondas, el CD, el DVD, ¿no? Entonces, yo creo que con ese tipo de cosas podríamos también animar a los estudiantes a que conozcan más la historia y de dónde surgen todos estos avances científicos, ¿no? Gracias, doctor. Maestra Yolanda, ¿tiene algunos comentarios sobre las preguntas? Sí, yo creo que aquí una nueva forma de hacer una divulgación es no únicamente pensar en divulgar a través de los textos escritos y la palabra. Creo que también deben de animarse a incorporar cuestiones audiovisuales. Los documentales son una herramienta fundamental para divulgar la ciencia, es decir, y los documentales no pueden ser aburridos. Hay unos documentales realmente súper interesantes, ¿no? Y que creo que se tienen que arriesgar también a encontrar nuevos lenguajes de comunicación. Y en este sentido me parece que tendrían que pensar, sí, en el radio, tendrían que pensar en el cine, tendrían que pensar en programas para televisión. O sea, creo que deben arriesgarse a tratar de divulgar, no únicamente pensando en que únicamente a través de una revista o de un libro es la única posibilidad para divulgar. Yo creo que hay otras múltiples formas de divulgar y que ahí es en donde está precisamente pues, las múltiples posibilidades de llegar a públicos muy diversos, ¿sí? Que pueden ser muy especializados, pueden ser para masivos, y que creo que ahí está el chiste, en que un divulgador tiene que saber exactamente cómo puede utilizar diferentes lenguajes, diferentes formatos, diferentes formas para poder llegarle a esos públicos. Entonces creo que el divulgador de la ciencia tendrá que conocer
otras formas y múltiples formas de divulgar las cosas. Gracias, maestra Mercader, por su respuesta. Y ahora pasemos, por favor, a la última ronda, a la última etapa de nuestra sesión, que tiene que ver con las conclusiones. Por lo cual pido a nuestros 4 panelistas que en el mismo orden de intervención que tuvieron en la primera etapa, nos brinden sus consideraciones finales. Para este propósito tendrán hasta 5 minutos. Comencemos entonces con la maestra Estrella Burgos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos muy de acuerdo en este panel, ¿no? La verdad, creo que hemos estado muy de acuerdo. Me parece muy importante lo que se señaló ahorita mismo, ¿no? De que no solamente es el medio escrito, ¿no? También son los medios audiovisuales que son muy importantes, los propios museos. Y en efecto, hay documentales maravillosos. Yo vi alguna vez uno que se llama The Great Unknown, o sea, lo que no conocemos. Se los voy a apuntar aquí porque seguro lo van a encontrar por ahí la referencia. Y este es muy curioso porque este es un documental donde reúnen a un grupo de científicos, hombres, mujeres, de muchas especialidades, y se van pasando como la estafeta, y cada uno se vuelve el investigador de un tema para divulgarlo. Entonces, el que hace física de partículas, pues le toca irse con el de los arrecifes de coral, y al de los arrecifes de coral le toca irse con los del laboratorio de vacunas, y así. Es muy interesante, porque entonces son científicos los que van y averiguan qué hacen otros científicos que no son de su campo. Es muy bonito ese documental y me parece que nos dice muchas cosas. Yo quisiera nada más unas recomendaciones de gente que cuenta muy bien historias. Bueno, yo empezaría, pues lo tenemos aquí a Sergio, y no porque trabajemos juntos, sino porque de verdad sabe contar muy bien historias. Y si ustedes entran a nuestra página de Cómo Ves, pues ahí van a encontrar muchos artículos de Sergio, donde cuenta historias. También hemos tenido una colaboradora que es una gran contadora de historias, Ángela Posada, Swafford. Ella cuenta una, por ejemplo, sobre Osamu Shimomura, que fue premio Nobel de Fisiología o Medicina, y la historia está contada, pues no empieza diciendo, Osamu Shimomura encontró que las proteínas nos quede una medusa. No, empieza contándote el recuerdo que le platica a ella Osamu Shimomura de cuando sobrevivió a la bomba atómica en Nagasaki. Bueno, pues no puedes dejar de leer esta historia hasta que termina. Y todas las complicaciones que tuvo para encontrar lo que quería, ya después en Estados Unidos, de la proteína fluorescente, de la medusa no sé qué. Bueno, es un gran ejemplo. Otros autores, Oliver Sacks, gran contador de historias, Bill Bryson, gran contador de historias. Hay entre Bill Bryson y Sergio, yo digo que hay una cosa que comparten, y es que comparten el sentido del humor, que también es un vehículo importantísimo de la comunicación, en cualquier medio. Si uno domina esta cosa del sentido del humor, ya tiene como que la mitad del asunto ganado. Y yo nada más quisiera dejar que a lo mejor algún día nos tenemos que plantear, no sé si sería ocioso, la pregunta de si todos los divulgadores pueden ser buenos científicos, ¿no? Que sería también un panel muy interesante. Yo creo que valdría la pena que lo hiciéramos. Y pues nada más, me da mucho gusto. Una última recomendación, hablando de medios audiovisuales. Les recomiendo mucho los videos de Eduardo Sáenz de Cabezón, así se llama. Él es un matemático que hace unos videos fantásticos, entre otras cosas, porque Eduardo Sáenz también estudió teatro. Y entonces hacen esta cosa que se llama el stand-up comedy. Él y un grupo de gente que se llaman Big Bang Ciencia, pero él tiene su canal en YouTube. Y es realmente increíble lo que logra hacer él, no para enseñarnos matemáticas, porque la divulgación no es la enseñanza formal de ninguna disciplina, pero sí para acercarnos y hacernos las matemáticas tan interesantes como para ir a averiguar más. Entonces, yo creo que hemos respondido a la pregunta inicial. Misión cumplida, yo creo que todos hemos cumplido la misión. Muchas gracias. Misión cumplida, maestra Estrella Burgos. Gracias por las recomendaciones, por las sugerencias y sobre todo, gracias por su participación en este panel. Ahora pasemos, por favor, con el doctor Jorge Reyes para que nos ofrezca sus consideraciones finales. Efectivamente, ha sido un panel muy cordial.
y muy productivo. Los demás temas también de esta serie de miércoles en la ciencia han sido igual muy interesantes. Yo creo que sería muy bueno que siguieran inscribiéndose, que siguieran la línea. Ya se ha hablado de museos y de muestras, de demostraciones, todo esto. Yo creo que una parte también muy importante es la creatividad, que efectivamente han mostrado muchos de los divulgadores. Hay, por ejemplo, un libro que habla sobre, en la historia, por ejemplo, ¿qué tal si? O sea, ¿qué hubiera sucedido si hubieran admitido, por ejemplo, a Hitler en la Academia de Dibujo? ¿Sí? Donde él quería postular y no lo dejaron porque dijeron que sus dibujos eran horribles. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera convertido en un artista? ¿No? Y entonces, en ese sentido, plantear esas preguntas en el salón de clase, yo les llamo preguntas para la araña. Son preguntas que no tienen respuesta, una sola respuesta, sino que tienen varias y tienen que buscar y buscar y buscar. No encuentran la respuesta precisa, pero mis estudiantes investigan de un montón de cosas. Y llegan y me dicen, no es esto, no es aquello, no es esto, no es lo... Y entonces me doy cuenta que están leyendo. Y entonces yo creo que ese tipo de cosas, como yo reitero, comienza en el salón de clases. Y entonces este amor, este enganche con la ciencia debería ser así. Algo que me parece muy interesante, al final de en un artículo que publicó Juan Tonda decía, estoy convencido de que cualquier persona puede acercarse a la divulgación de la ciencia si está realmente comprometido con ella. Si la divulgación llega a penetrar los medios masivos de comunicación, tendremos verdaderos libros de texto en los cuales diariamente estaremos aprendiendo, en el lugar de periódicos y noticieros en los que solo podemos leer, ver o escuchar miles de malas noticias o declaraciones vacías que venden mucho, pero que no aportan nada a nuestro desarrollo intelectual. Yo creo que deberíamos de propiciar en los estudiantes la lectura a fondo, la lectura crítica, leer de todo, ¿sí? Para poder tener elementos para poder criticar con fundamento. Entonces yo creo que este tipo de eventos, de reuniones, deberían de seguir propiciándose. Aunque regresemos a la supuesta nueva normalidad, yo creo que va a ser muy bueno que nos estemos reuniendo, como dicen, a leernos las cartas entre gitanos, pero que haya más gente que esté escuchándonos. Yo creo que eso va a ser lo mejor. Y muchas gracias por la invitación. Y gracias a los panelistas, reitero mi admiración por ellos. Gracias. Doctor Jorge Reyes, muchas gracias por sus comentarios, por sus aportaciones, por sus opiniones vertidas en este panel y sobre todo gracias por su participación en esta sesión. Ahora pasemos por favor con el maestro Sergio Errégules para que nos ofrezca sus conclusiones. Gracias, Eduardo. Pues mis conclusiones también van a ser recomendaciones más bien. Una es, estoy suponiendo aquí que todos tenemos interés en hacer divulgación aquí y a veces nos preguntan a los divulgadores cuál es el secreto, qué es lo que podemos hacer. Yo una cosa que les diría es, justamente por esta idea de que la divulgación es muy seria y tiene que ser como la ciencia y todo, muchas veces la voz de los divulgadores poco avesados suena como muy distante y descarnada, ¿no? Y eso es lo que hace que a veces sea aburrido y no den ganas de leerlo. El secreto está en tratar de hablar como uno habla, o sea, tener una voz personal, sean ustedes los que dicen las cosas. No es fácil, desde luego, hay que practicarlo, sobre todo si uno viene de la investigación científica, pues ha desarrollado, le han enseñado exactamente lo contrario. Y el problema es ese, que hay que desaprender un montón de cosas, ¿no? Pero el chiste es, bueno, ¿cómo le contarían? Yo a veces pienso que lo que yo hago es, ¿cómo le contaría estas cosas a una persona a quien quiero y respeto y no quiero tratar con condescendencia, pero quiero al mismo tiempo compartir con esa persona las maravillas que encuentro yo en la investigación científica? Y a lo mejor esa es la manera de encontrar el tono para dirigirse al público, ¿no? Sin caer en el estarles dando clasecita con el dedito así meneado. Bueno, y para eso es muy importante aprender a escribir de quienes saben escribir, y esos son básicamente los escritores de literatura. Quisiera recomendarles un libro muy bonito que nos gusta mucho a Estrella y a mí, que se llama On Writing, de Stephen King. En general, todos los libros de novelistas que cuentan cómo dedicarse al oficio de escribir son muy buenos y contienen recomendaciones muy parecidas. El de Stephen King tiene la ventaja de que está traducido al español, se llama El oficio de escribir, me parece, o Mientras escribo, no me acuerdo bien. Existe en español.
y además es chistosísimo. Uno piensa en Stephen King como este autor de relatos de terror. Bueno, la verdad es que Stephen King, platicando de su oficio, es para morirse de risa. Y además es muy bueno. Te enseña a escribir en general, cómo escribir algo para que alguien más lo quiera leer. Otro libro muy bueno para eso es uno que se llama The Sense of Style, o sea, el sentido del estilo, es de Steven Pinker, y es otra maravilla. Les dice también cómo escribir para que la gente lo quiera leer. Y no lo van a creer, pero hay 2 libros de rabiosísima actualidad en los cuales recientemente, la semana pasada, descubrí que se puede aprender mucho, y es la retórica de Aristóteles, señoras y señores, escrito hace 2400 años. Bueno, ese es un gran libro, sobre todo el libro Test, tiene unas recomendaciones para escribir bien que no se las van a creer. También la poética de Aristóteles, que la mencionó Estrella, ese es un libro de cómo componer, digamos, y se refiere sobre todo a cómo componer obras dramatúrgicas, pero no importa, también hay muchas buenas recomendaciones para escribir en general. Y para hablar de medios que no sean el escrito, si quieren ver un ejemplo de excelencia maravilloso en radio, no se pierdan el programa Radio Lab. Es un programa que ya existe hace un buen número de años. Está en podcast en montones de lugares donde ustedes lo quieran buscar, hasta en ¿cómo se llama? Hasta en Spotify. Radio Lab. Ahora ya no se trata tanto de ciencia. Si van más bien a los capítulos viejos, van a ver una manera de hacer radio sobre ciencia que no siquiera se imaginan. Es una cosa espectacular donde no solo cuenta saber de ciencia, sino cómo hablar de ciencia en un medio que no sea el escrito. Entonces, cómo aprovechar todas las capacidades del radio, de los sonidos, para transmitir mensajes. Es un ejemplo maravilloso. Perfecto, doctor. Maestro de Regules, muchas gracias por las recomendaciones, pero sobre todo, muchas gracias por su participación en este evento que sin duda ha sido bastante enriquecedora. Finalmente, pasemos por favor con la maestra Yolanda Mercader Martínez para que nos ofrezca sus consideraciones finales sobre el tema discutido en esta sesión. Adelante, maestra. Bueno, yo quisiera recomendarles que volviéramos a revisar un poco las películas de animación que hizo Walt Disney para México en los años 50, que creo que son muy interesantes. Por ejemplo, hay una sobre el paludismo, ¿no? En el cual explica cómo es que el mosco ataca al ser humano y cómo se enferman y cuáles son las características de la enfermedad. Y después va a hacer una explicación de por qué tenemos que vacunarnos y por qué no tenemos que tener miedo a la vacunación. Y entonces a los que vacunan es a los niños. Entonces es una película de animación que combina los dibujos animados con personajes reales y que combina muy bien la información, y que creo que es una forma de divulgar la ciencia y que es muy agradable, y que fueron criados precisamente para que se proyectaran en las zonas rurales de México y que fueran patrocinados por la Secretaría de Educación Pública. Hay otras películas animadas también en ese mismo, que habla de el tener una casa limpia y el tener una casa sucia, en donde habla por qué hay que tener letrina y por qué no hay que orinar en las milpas, por qué se contaminan y qué enfermedades se pueden tener. Entonces, creo que esos pequeños documentales son muy importantes porque fueron durante muchísimos años exhibidos en las escuelas públicas de México, pero que transmitieron pues una divulgación de algunas enfermedades, de problemas de salud, y que ayudaron a tener un concepto de algunos aspectos científicos, y que se pueden conseguir fácilmente estos documentales. Entonces, hacer esta revisión a lo mejor podría motivar a los propios científicos a entrar en otros campos de divulgación, pensando en la animación como una posibilidad para difundir la ciencia. Muchísimas gracias, y fue un placer estar con ustedes. Gracias, maestra Yolanda Mercader. El placer fue nuestro, el escuchar sus aportaciones
bastante enriquecedoras para el tema discutido en esta sesión. Antes de despedir la sesión, quiero agradecer particularmente a todos nuestros espectadores que se han mantenido al pie de la pantalla para concluir esta sesión, pero sobre todo agradecer a nuestros panelistas que sin duda alguna han enriquecido la discusión y nos dejan bastantes reflexiones en torno al tema de si todos los investigadores pueden ser buenos divulgadores. Y para mostrarles nuestro agradecimiento, les hacemos entrega virtual de estas constancias que se las haremos llegar a sus correos electrónicos, las cuales dicen lo siguiente. La Universidad Autónoma Metropolitana y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica otorgan la presente constancia a la maestra Estrella Burgos Ruiz por su participación como ponente de jornada de divulgación científica UAM Somedicit, miércoles de divulgación de la ciencia, con el tema Todos los investigadores pueden ser buenos divulgadores, y firman la constancia el doctor Joaquín Flores Méndez, quien es coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la UAM, y el doctor Ernesto Márquez Nerey, quien es presidente del Consejo Directivo de la Somedicit. Ciudad de México, 16 de diciembre de 2020. La constancia para la maestra Estrella Burgos. Muchas gracias. Para el doctor Jorge Joel Reyes Méndez. Para el físico Sergio Herreules Ruiz Funes. Y para la maestra Yolanda Mercader Martínez. Gracias. Nuevamente, nuestro más sincero y profundo agradecimiento. Y finalmente, les hacemos una cordial invitación a nuestro público, a nuestra audiencia, a que sigan con estos miércoles de divulgación de la ciencia, pero hasta el próximo miércoles 6 de enero a las 17 horas, que es cuando retomaremos estas sesiones. Los dejaremos descansar en estas fiestas decembrinas, y el tema a discutir en la sesión del miércoles 6 de enero será la comunicación de la ciencia como objeto de estudio y disciplina. A nombre de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica y del proyecto Divulgación de la Ciencia de la Unidad Xochimilco, les damos las más sinceras gracias y les deseamos una excelente noche. Hasta muy pronto.